Crees que los imperios caen por invasiones, traiciones o batallas épicas. Pero ¿y si el mayor imperio de la historia no fue derrotado, sino que colapsó por algo mucho más aburrido y mucho más peligroso? Imagina que puedes viajar desde los bosques húmedos de Britania hasta los desiertos de Siria sin mostrar un pasaporte. Misma moneda. Mismo idioma administrativo. Mismas leyes. 5 millones de kilómetros cuadrados bajo una sola autoridad. Ese mundo existió. Y sus líderes estaban tan convencidos de su grandeza que acuñaron una frase que sonaba a eternidad: Imperium sine fine. Un imperio sin fin. Pero el 4 de septiembre del año 476, ese imperio dejó de existir. Sin una batalla final legendaria. Sin un último discurso heroico. Fue un final silencioso. Administrativo. Casi burocrático. Y si tú quieres entender cómo una superpotencia se derrumba, tienes que mirar donde casi nadie mira: el mapa y la contabilidad. Porque Roma no murió por una espada. Se asfixió por su propia estructura. Y te lo voy a mostrar paso a paso. En el año 117, bajo el gobierno de Trajano, Roma alcanzó su máxima expansión. 60 millones de personas vivían bajo el águila imperial. 1 de cada 4 habitantes del planeta. Todo conectado por una autopista natural perfecta, el mar Mediterráneo. Los romanos lo llamaban Mare Nostrum. Nuestro mar. Y era, literalmente, el corazón que bombeaba riqueza al imperio. Desde el norte de África salían miles de toneladas de trigo para alimentar a 1 millón de personas en la capital. Desde Oriente llegaban especias y seda a través de la ruta de la seda. Desde Hispania y la Galia fluían plata, minerales y reclutas para las legiones. Era una maquinaria brillante. Pero tenía un defecto fatal. La economía romana no estaba diseñada para mantenerse. Estaba diseñada para expandirse. Durante siglos, el sistema fue simple. Las legiones invadían un territorio. Saqueaban su oro. Capturaban esclavos. Ese oro financiaba nuevas campañas. Esos esclavos trabajaban gratis en los latifundios de la élite. Más riqueza. Más ejército. Más expansión. Un ciclo perfecto. Hasta que el mapa dejó de crecer. Al norte, más allá del Rin y el Danubio, no había ciudades ricas llenas de tesoros. Solo bosques densos y tribus dispersas. Al este, el imperio parto bloqueaba cualquier avance serio. Entonces Roma tomó una decisión que parecía lógica. Detenerse. Construir murallas. Fortificar fronteras. Defender lo conquistado. El muro de Adriano en Britania es el símbolo perfecto de ese cambio. Roma dejó de ser una máquina ofensiva. Se convirtió en una fortaleza defensiva. Y aquí está el problema que nadie vio venir. Cuando detienes la expansión, detienes el flujo de botín. Sin nuevas conquistas, no hay nuevo oro. Sin nuevas guerras, no hay nuevos esclavos baratos. Pero el ejército seguía ahí. Más de 300.000 soldados profesionales desplegados a lo largo de miles de kilómetros de frontera. Soldados que ahora no saqueaban. Solo vigilaban. Y mantener un ejército permanente es carísimo. De repente, Roma gastaba más de lo que ingresaba. Aquí es donde empieza el verdadero colapso. Porque cuando un imperio se queda sin ingresos extraordinarios, tiene dos opciones: subir impuestos o manipular su moneda. Roma hizo ambas. Los impuestos asfixiaron a campesinos y comerciantes. Muchos abandonaron sus tierras porque simplemente no podían pagar. Pero lo más peligroso ocurrió en las casas de moneda. El denario romano, que durante siglos había sido una moneda sólida de plata, empezó a perder pureza. Menos plata. Más metal barato. A simple vista parecía igual. Pero su valor real se desplomaba.
Y cuando la gente pierde confianza en la moneda, el comercio se ralentiza. Los precios suben. Los salarios pierden poder adquisitivo. El ejército exige más paga. Es un círculo vicioso. Ahora quiero que pienses en esto. Tú eres un ciudadano romano en el siglo III. Ves que la moneda vale menos. Ves que los impuestos suben. Ves que el ejército ya no conquista, solo contiene. Parte 2. ¿Qué pasaría si el imperio más poderoso del mundo no cayera por una invasión, sino por una decisión interna? Y más inquietante aún, ¿y si la solución que lo salvó fue la misma que lo condenó? En el siglo III, Roma ya no era invencible. Tú imagina estar allí, el ejército exige más pago, las fronteras arden y el tesoro está vacío. ¿La solución? Reducir la plata del denario y mezclarla con cobre. Más monedas. Menos valor. Al principio parece un truco inteligente, pero no lo es. En pocas décadas, el precio del trigo se dispara. La gente deja de confiar en el dinero. El comercio se paraliza. Las rutas que antes conectaban continentes se apagan. Y cuando el dinero deja de significar algo, el poder también empieza a deshacerse. Aquí aparece el verdadero problema. No era solo económico. Era moral y político. Los generales en las fronteras ven la debilidad del centro y hacen lo impensable, usan a sus propias legiones para proclamarse emperadores. En 50 años, más de 20 hombres reclaman el trono. Legiones luchando contra legiones. Provincias separándose. Roma al borde de partirse en pedazos. Este periodo tiene nombre, la anarquía militar. Y estuvo a 1 milímetro de borrar al imperio del mapa. Entonces surge un hombre con una decisión radical. En el año 284, Diocleciano toma el poder. No promete gloria. Promete orden. Mira el mapa y entiende lo que nadie quería admitir. El imperio es demasiado grande para un solo hombre. Un mensaje tarda semanas en cruzar desde Roma hasta Siria o Britania. Cuando el emperador reacciona, ya es tarde. Tú no puedes defender lo que no alcanzas a gobernar. Así que hace lo impensable. Divide el imperio en dos. Oriente y Occidente. En teoría, una solución brillante, administración más rápida, defensa más eficaz, recursos compartidos. Sobre el papel, parece salvación. Pero aquí está la trampa. Oriente se queda con Alejandría, Antioquía y, más tarde, Constantinopla. Rutas hacia Asia. Comercio de lujo. Alta población. La mayoría de los impuestos. Occidente recibe Italia, Galia, Hispania y Britania. Territorios enormes, menos poblados, fronteras interminables llenas de pueblos germánicos esperando cruzar. Más amenazas, menos dinero. Roma deja de ser el centro real del poder. Los emperadores occidentales se mudan primero a Milán y luego a Rávena, una ciudad protegida por pantanos. Ya no gobiernan el mundo. Se esconden de él. Mientras Oriente paga invasiones con oro y gana tiempo, Occidente queda solo. Con las fronteras más largas, el ejército más débil y una economía rural que no puede sostener la maquinaria imperial. Y aquí está la lección central. El imperio no cayó en un día. Se fracturó cuando intentó sobrevivir sin resolver su problema interno, dependencia militar, economía debilitada y un poder incapaz de sostener su propio tamaño. Si Diocleciano no dividía, quizá colapsaba antes. Pero al dividirlo, aseguró que al menos una mitad sobreviviera. Oriente resistiría 1000 años más. Occidente, no. Y justo cuando parecía que nada podía empeorar, desde las estepas del este comenzó a galopar algo que cambiaría el equilibrio para siempre. La pregunta es, ¿la división salvó a Roma o solo retrasó lo inevitable? Parte 3. A finales del siglo IV, algo estaba a punto de sacudir al mundo romano. ¿Qué sucede cuando un imperio confía su seguridad a los extranjeros? La respuesta cambiaría Europa para siempre. Desde las estepas de Asia Central, una sequía feroz obligó a una confederación de nómadas a cabalgar hacia el oeste. Rápidos, mortales con sus arcos compuestos, causaban terror, los hunos. Pero su avance no fue la amenaza directa para Roma. Lo que provocaron fue el verdadero desastre.
empujaron a los godos, una tribu germánica, hacia las fronteras del imperio. En el año 376, cientos de miles de hombres, mujeres y niños tocaron el río Danubio. No eran invasores, buscaban refugio, comida, un futuro seguro. Prometieron cultivar la tierra y luchar por Roma. Para un imperio en crisis, parecía la oportunidad perfecta. El emperador Valente les abrió las puertas. Pero la corrupción de los oficiales romanos transformó la bienvenida en humillación. Les confiscaron armas, retuvieron comida y obligaron a los godos a vender a sus hijos como esclavos por carne podrida. La traición era tan profunda que la desesperación estalló en rebelión. En 378, Valente marchó contra ellos en Adrianópolis. Lo que ocurrió superó cualquier pesadilla, 2/3 del ejército romano fueron aniquilados. El emperador murió, y la ciudad vio que el invencible ejército romano podía ser derrotado en su propio territorio. Roma intentó reparar su error, pero cometió otro, los foederati. Los godos quedaron dentro del imperio con sus propios reyes, leyes y comandantes, a cambio de luchar solo si se les pagaba. Roma acababa de subcontratar su defensa. Un ejército que antes hablaba latín y vestía hierro ahora vestía pieles y hablaba lenguas germánicas. Y cuando el oro faltó, los contratos se rompieron. En 410, Alarico, rey godo y general del ejército romano, marchó sobre Roma. Las puertas se abrieron desde adentro, y durante 3 días, la ciudad fue saqueada. No era un ataque irracional, era una expropiación violenta de bienes que dejó un terremoto psicológico en todo el mundo conocido. 8 siglos de invulnerabilidad habían terminado. Si diriges un país o un negocio, la lección es clara: depender de contratistas que solo luchan por dinero puede destruir incluso al más poderoso de los imperios. Parte 4. ¿Te imaginas ver cómo un imperio entero se derrumba justo frente a tus ojos? Roma, que durante siglos dominó el Mediterráneo, llegó a un punto donde ya no podía defender ni sus tierras ni a su gente. Todo comenzó con una decisión fría de los generales: no podemos defenderlo todo. Retiraron legiones de Britania, entregaron partes de Hispania a los visigodos y cedieron la Galia a los francos. El mapa del imperio se encogía, y tú puedes ver cómo cada frontera perdida no era solo un territorio, sino recursos, vidas y control. Aún así, el imperio occidental tenía una última oportunidad: el norte de África. Allí estaba la joya de la corona, la fuente de trigo que alimentaba a Roma y de impuestos que pagaban a los mercenarios. Mientras ese flujo existiera, Roma podía sobrevivir, pero entonces llegó el golpe decisivo. En el año 429, los vándalos cruzaron el estrecho de Gibraltar. Su rey, Genserico, avanzó con precisión letal y en 439 capturó Cartago. De repente, los barcos que llevaban el grano se detuvieron. La ciudad de 1 millón de habitantes comenzó a morir de hambre, reduciéndose a unas pocas decenas de miles. Y lo peor, el imperio perdió más del 60% de sus ingresos fiscales de la noche a la mañana. La bancarrota era inevitable. Sin dinero para pagar mercenarios, proteger rutas de comercio o mantener acueductos y calzadas, Roma colapsó en silencio. Y mientras la población sufría, el poder real dejó de residir en el trono del emperador. Ahora, los Magister Militum, comandantes militares como Aecio y el germano Ricimero, controlaban el ejército y manipulaban emperadores títeres a su antojo. Si uno desobedecía, era reemplazado sin contemplaciones. El imperio más sofisticado del mundo se transformó en un cártel militar, un juego de poder donde cada general peleaba por las obras de un país en ruinas. Lo que alguna vez fue orgullo y civilización, se convirtió en supervivencia, traiciones y hambre. ¿Quieres saber cómo decisiones tácticas y logísticas cambiaron el destino de millones? Mira cada movimiento en el mapa y pregúntate, ¿qué hubiera pasado si Roma hubiera protegido su joya más valiosa a tiempo? Parte 5. Llegamos al año 476. Occidente ya no es un imperio, es una sombra de lo que fue. Te encuentras frente a un escenario donde un niño, Rómulo Augustulo, se sienta en el trono. Sí, lleva el nombre del mítico fundador de Roma y del primer gran emperador. La historia, irónica y poética, está a punto de girar. Un líder germánico, Odoacro, exige tierras para sus mercenarios. Roma, vacía de oro, no puede ceder. Así que Odoacro marcha hacia la capital.
Pero esto no es una batalla épica ni un clímax heroico. Entra al palacio, el niño emperador se quita la corona y la entrega. Simple. Silencioso. Odoacro no se corona, no nombra un títere, toma las insignias imperiales y las envía a Constantinopla, con un mensaje devastador: Occidente ya no necesita un emperador. Uno solo gobierna el mundo. Imagina el mapa de Occidente desvaneciéndose, las carreteras se borran, las luces de las ciudades se apagan. Las escuelas cierran, el comercio colapsa, y Europa entra en una era rural y fragmentada, la Edad Media. Pero la historia no termina en la tragedia. Cada decisión, cada falla, nos deja lecciones que hoy siguen siendo letales. Primero, la logística vence a la táctica. Un imperio no muere por perder batallas, cae cuando su estructura económica no puede sostenerlo. Segundo, subcontratar tu seguridad destruye tu soberanía. Cuando Roma confió sus fronteras a mercenarios sin lealtad, se firmó su sentencia de muerte. Tercero, la verdadera caída viene desde adentro. Antes de que Alarico saqueara Roma, la hiperinflación, la corrupción y las guerras civiles ya habían vaciado al imperio de poder. El imperio romano no fue asesinado por hordas bárbaras. Fue un paciente enfermo que desconectó su propio soporte vital. Y aquí está el giro que conecta con tu curiosidad: estas lecciones logísticas no desaparecen con los siglos. Avanzaremos 15 siglos para descubrir el movimiento logístico más grande de la historia moderna, la invasión de Europa. En el día de aprenderemos cómo decisiones precisas salvaron vidas y cambiaron el curso de la guerra. Si quieres entender cómo el poder, la geografía y la estrategia construyen la historia, acompáñame en la próxima estrategia. Suscríbete, activa la campana y prepárate. Porque la historia no es lo que te cuentan, es lo que las decisiones construyen. Nos vemos en el próximo mapa.